Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. Si deseas capacitarte en temas específicos como políticas públicas, gestión pública, inversión pública o contrataciones, entre otros, te invito a ser parte de los cursos de capacitación de la Escuela de Gobierno PUC. Con una metodología enfocada al desarrollo de capacidades, sesiones en vivo, cursos con una duración de 40 horas académicas y de la mano de especialistas con cargos directivos en las principales instituciones públicas, lograrás actualizarte en los conceptos y herramientas prácticas en una temática específica. Conoce nuestros cursos en convocatoria en el siguiente link. Te invito a ser parte de la Escuela de Gobierno PUC. Buenas noches, estimados participantes. Agradecemos su gentil participación en el Masterclass La Prospectiva en el Sector Público. ¿Tiene sentido hacer prospectiva en el Perú? Les saluda María de Los Ángeles Jaramillo, asistente de marketing de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Este diálogo académico abordará un análisis sobre la publicación de las herramientas de orientación metodológicos para el desarrollo del análisis prospectivo en el proceso de planeamiento estratégico. Para ello, tenemos como expositor al director Flavio Aucejo, quien en breve nos traerá las principales recomendaciones para la ejecución de cada instrumento. Para comenzar con la exposición, les invito a que durante el diálogo puedan dejar sus comentarios y consultas en la sección Preguntas y Respuestas, botón que se ubica en la parte inferior del Zoom, para que nuestro expositor pueda responder al finalizar de su exposición. Este diálogo está liderado por Flavio Cejo, docente del curso Planeamiento Estratégico en el Sector Público y coordinador académico del programa de Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno. Es candidato a doctor en Política Pública y Gestión Pública de la Magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y Magíster en Política Pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Licenciado en Economía de la PUC. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Actualmente se desempeña como director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Buenas noches, profesor. Le doy pase. Muy buenas noches, María, y muy buenas noches con todos y con todas que nos están viendo a través de las redes de la escuela. Bienvenidos a esta masterclass que lo que busca es desarrollar y comentar y problematizar lo que está relacionado con la prospectiva, ¿no? La idea es que en esta sesión, más o menos unos 30 minutos, podamos compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a esta forma en la cual podemos establecer un conjunto de medidas de cara a lo que nos podría deparar el futuro, ¿no? Entonces, la idea es conversar un poquito sobre perspectiva, las aplicaciones que tiene, en qué contexto estamos aplicando la perspectiva, para de ahí entrar a dar una mirada a un documento muy interesante que CEPLAN publicó el año pasado, me da la sensación que ha pasado un poco desapercibido, en donde se da una aproximación bastante robusta a lo que es el tema de prospectiva en términos de metodologías, para concentrarnos en uno de los varios aspectos que presenta dicho documento, que tiene que ver con la aplicación de la prospectiva para la formulación de las políticas nacionales, ¿no? Es lo que vamos a conversar en estos 35 minutos. Nosotros en la escuela, como bien saben, siempre estamos preocupados por generar oferta formativa que sea útil para
servidores públicos, funcionarios públicos, profesionales que trabajan en el Estado, en las áreas de planeamiento, o que necesitan saber del tema de planeamiento gubernamental, planeamiento estatal, ¿no? También estos cursos están pensados para personas que no necesariamente trabajan en el Estado, pero interactúan con el Estado o que necesitan saber cómo es que el Estado establece su planificación. Esta masterclass se hace en el contexto de la próxima apertura de una nueva edición del curso de planeamiento estratégico en el sector público, y queremos también anunciar como novedad que estamos abriendo este año una nueva oferta formativa que está concentrada ya en elementos absolutamente aplicados de esta perspectiva en una secuencia de talleres. En el chat ustedes van a encontrar un link en donde estamos preguntando sobre qué temáticas ustedes les gustaría que podamos desarrollar estos talleres sobre prospectiva, que tienen el propósito de entrenar a los participantes en la aplicación de herramientas específicas en alguno de los ámbitos en donde se aplica la prospectiva. Así que les invito a que entren al chat y ahí marquen sus preferencias, que nos va a permitir a nosotros tener una mejor orientación de los contenidos que vamos a desarrollar en este conjunto de talleres que vamos a ofrecer este año a todos los profesionales interesados en estos temas. Bueno, sin más, vamos a entrar pues a conversar de este tema fascinante de la prospectiva, ¿no? La prospectiva en realidad es algo que existe hace bastante tiempo. En realidad no es una novedad que llega a nuestro país a partir del año, del año 2014, a partir del año 2014, en donde por primera vez se hace un cambio en la manera como se estructura las políticas públicas y la planificación, y cambiamos a una mirada de tratando de plantear una aplicación prospectiva en la planificación, ¿no? Pero entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando nos referimos a la prospectiva? Y en esa línea, pues, el documento que ha publicado el CEPLAN nos da algunas luces interesantes al respecto, ¿no? Y nosotros entramos a dicho documento y, como están viendo en pantalla, vemos la definición clave que nos plantea Michael Godet, que en realidad es considerado uno de los autores que más ha desarrollado esto de la perspectiva. Algunos lo consideran el padre de la perspectiva. Nos da una definición en realidad muy interesante, ¿no? Él lo que plantea es que, como pueden leer, la perspectiva es una reflexión para iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles, ¿no? Aquí hay varias palabritas que vale la pena mirar, ¿no? Primero, reflexión. Quiere decir que la perspectiva significa detenernos y desarrollar un conjunto de pensamientos, un análisis profundo en términos de la realidad que nos toca atender, cuál es nuestro punto de partida. Y además, tratar de hacer una reflexión, como señala la frase, es decir, tratar de auscultar cómo podría ser lo que viene por delante. Entonces, el tema de la reflexión se vuelve en una palabra clave aquí, ¿no? Lo segundo es que estamos también hablando sobre el concepto de acción presente, ¿no? La acción presente, ¿qué significa? Que hablar de prospectiva es, un segundito, por favor. Hablar de prospectiva significa que no es algo pasivo, es algo activo. Nosotros cuando hablamos de prospectiva estamos asociándolo a la acción. Y lo más interesante viene después, futuros posibles. Estamos hablando de distintos futuros, no de un único futuro, sino distintos futuros. Por eso, cuando se habla de prospectiva, hablamos de escenarios, ¿no? Entonces, la prospectiva es una reflexión para iluminar la acción presente con la luz de los futuros posibles. Un planteamiento totalmente distinto al que teníamos antes de 2014, en donde no hablábamos de escenarios ni de futuros. Hablábamos únicamente de un único escenario futuro. Y esto involucra un cambio importante en la manera como hacemos la mirada hacia adelante
e implica obviamente aplicar un conjunto de herramientas que antes no estaban como parte del material de la caja de herramientas que utilizaban los funcionarios que estaban en la responsabilidad de las áreas de planificación en los organismos públicos, ¿no? Bueno, he hablado de planificación. Entonces, cuando hablo de planificación, ¿a qué me estoy refiriendo? Hablar de planificación significa que lo que se busca es que los responsables y los organismos públicos tienen que tener una mirada de lo que va a pasar a futuro. Es esta definición que viene literalmente del diccionario, que planificar es establecer el curso de acción futuro. ¿Qué pienso yo hacer hacia adelante? Y cuando hablamos de planificación, necesariamente tenemos que utilizar y asociarlo al concepto de estrategia. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos con una estrategia? ¿No? La estrategia está claramente asociada a un propósito. Por eso hablar de estrategia involucra hablar de acción, ¿no? Y esa acción lleva a que estemos hablando de un propósito. ¿Qué cosa es lo que queremos lograr? En el Estado, el propósito final de la acción gubernamental es generar bienestar en la sociedad. Pensar en el concepto de estrategia desde la acción estatal es pensar qué acciones tenemos que desarrollar para lograr bienestar en nuestro público objetivo, que puede ser toda la sociedad en su conjunto. Prospectiva, planificación, estrategia, palabras muy relevantes cuando estamos hablando de prospectiva. Y entonces, si estamos en esa línea, ¿no? Lo siguiente es, bueno, ¿y qué es lo que tenemos en este momento en relación a lo que podemos atisbar hacia el futuro? ¿Qué es lo que tenemos hacia adelante? Hablando como sociedad en general, en el mundo, pero también asociado a lo que corresponde a la realidad en nuestro país, ¿no? Y ahí es donde entra un concepto que empezó a surgir cuando estábamos experimentando todavía la pandemia en el 2020. Surge en el 2020 y se consolida más adelante, y que tiene que ver con una manera particular en la que nosotros podemos determinar qué es lo que estamos experimentando, ¿no? Y esto surge tras la crisis sanitaria del COVID-19, como ven en pantalla. Y es este concepto que tiene el acrónimo BANI. Un concepto que está asociado a pensar que el mundo está en caos, ¿no? De hecho, la pandemia en sus inicios, pues hizo que el mundo entero se pusiera de cabeza, ¿no? Era un mundo caótico. Y eso lleva a una reflexión sobre qué clase de mundo es el que estábamos viviendo. Este concepto de BANI está como un planteamiento que es una lectura actualizada de algo que ya venía desde los años 80, tras la Guerra Fría, cuando el mundo que se vivía en esa época era un mundo que podríamos llamar complejo y ambiguo. Y ahí aparece este concepto de VUCA, ¿no? Que es el acrónimo para describir la situación que se vivía en ese momento, ¿no? Y ahí lo pueden ver en pantalla. El acrónimo BANI está referido ¿a qué? A 4 elementos que son los que nosotros podemos experimentar en este momento, ¿no? De hecho, esto se ha intensificado aún más. Este concepto aparece en el 2020, con lo que ha pasado en los últimos tiempos, pues han surgido otros elementos que han complejizado todavía más este concepto de BANI. Entonces, BANI, ¿qué significa? Primero, que vivimos en un mundo frágil. ¿Qué significa vivir en un mundo frágil? Significa que el mundo que vivimos, y eso en la sociedad peruana también, es un mundo muy volátil. Es un mundo muy volátil donde existen muchas turbulencias. Hay muchas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y sobre el concepto de turbulencia voy a regresar en un minuto. Entonces, tenemos que es un mundo frágil. Además, es un mundo donde hay mucha ansiedad. La ansiedad que nos trae, la ansiedad es un concepto asociado al futuro, nos trae incertidumbre. Cuando hay ansiedad, tenemos incertidumbre de lo que va a pasar hacia adelante. No sabemos. Y eso hace que las predicciones sean mucho más difíciles. Nos resulta mucho más difícil predecir cuando estamos en un escenario de incertidumbre. También es un mundo no lineal. El no lineal involucra complejidad. ¿Qué significa complejidad? Hay variables que no controlamos.
hay variables que son impredecibles. No sabemos para dónde se van a ir. Eso hace que analizar las cosas se vuelva mucho más difícil. ¿Qué significa analizar? Separar en los distintos elementos que constituyen el objeto y encontrar los vínculos que hay entre estos distintos elementos. Pero cuando hay elementos que no podemos determinar, cuando hay elementos que nos resultan impredecibles, hacer esa separación se vuelve muy difícil, porque no podemos establecer los vínculos entre las partes. Un mundo no lineal es un mundo complejo, es un mundo donde el análisis es muy difícil. Finalmente es un mundo incomprensible. ¿Qué significa? Que es ambiguo. Y como es ambiguo, es mucho más difícil de interpretar. Entonces, el concepto de Bani lo que nos está diciendo es que el mundo en el que vivimos es un mundo turbulento, donde predecir es muy difícil, donde analizar es muy difícil y donde interpretar es muy difícil. Entonces, ¿cómo construimos una mirada hacia el futuro? Si todos esos elementos que son en los que nos apoyamos para construir ese futuro, pues están absolutamente indeterminados, ¿no? Y esto nos lleva a problematizar un poco este concepto de la turbulencia. Estamos utilizando un texto muy interesante, publicado recientemente, que se titula Gobiernos robustos en tiempos turbulentos, y que justamente de Christopher Anseli y otros autores, que justamente lo que hace es desarrollar este concepto de turbulencia, que nos viene a pelo cuando estamos hablando de prospectiva. ¿Qué dice, no? Que la turbulencia básicamente es una dinámica, o sea, movimiento. La turbulencia involucra movimiento, que es impredecible y inestable, ¿no? La metáfora acá es cuando hablamos de turbulencia en un avión, pero acá estamos hablando de turbulencia en la realidad, ¿no? Es, es dinámico, no sabemos para dónde se va a ir, impredecible, y no podemos mantenernos de pie, inestable. La realidad entonces es impredecible y inestable. ¿Y por qué aparece? ¿Por qué se da esta turbulencia? Porque tenemos flujos que son variables, inconsistentes e inesperados. Todas palabras asociadas a elementos no estables. Impredecible, inestable, inconsistente, inesperado. A eso se refiere cuando hablamos de turbulencia. ¿Y cuál es el problema con la turbulencia? Que la turbulencia lo que hace en términos económicos, políticos y sociales, la turbulencia social, ¿no? Es la que amenaza la preservación de funciones centrales, objetivos, valores de la sociedad, ¿no? La turbulencia social amenaza la preservación de las funciones centrales, objetivos y valores. Es decir, la turbulencia social amenaza elementos estructurales de la sociedad. Y eso sí ya es una cosa seria, porque si esa turbulencia social amenaza esos aspectos, pues significa que la posibilidad de hacer planificación se vuelve increíblemente difícil, ¿no? Lo interesante es por qué aparecen esas turbulencias, ¿no? Aparecen, señalan los autores, por crisis sociales. Las crisis sociales generan esta situación de turbulencia social. Claramente nosotros experimentamos en nuestro país y en el mundo en general crisis sociales. Aparece por conflictos internacionales, el conflicto que existe ya desde hace algunos años en realidad entre Rusia y Ucrania, y el reciente conflicto entre Palestina e Israel es una clara señal de la presencia de conflictos internacionales que generan turbulencias que nos afectan a nosotros, ¿no? La guerra de Rusia y Ucrania nos ha afectado a nosotros en nuestro país en los flujos financieros, por ejemplo, ¿no? También aparece por una interacción social, económica y política acelerada. La turbulencia es cuando estas interacciones que siempre hay se producen de una manera mucho más rápida, se aceleran, las cosas cambian mucho más rápido. La intensificación de los conflictos internos y también el reconocer que el crecimiento que tenemos como sociedad tiene un límite. Hoy día estamos viviendo en un reconocimiento que el planeta no alcanza para sostener a todos, que el crecimiento de la población es también enorme y no alcanzan los recursos, y claramente estamos viendo cómo la posibilidad de generar desarrollo se ve severamente limitada, porque hay problemas en términos de la ocupación de los territorios, entre otros, ¿no?
esta turbulencia social que provoca que los gobiernos tengan que tener una forma completamente distinta de actuar, pero completamente distinta. Ya la racionalidad ya no funciona, ¿no? No se pueden pensar el futuro sobre lo que ocurrió en el pasado, porque el pasado ya no es un referente para el futuro. El pensamiento racional ya no sirve, ¿no? De hecho, los actores sociales y los actores, en este caso, públicos, los tomadores de decisión, los funcionarios públicos, se tienen que ajustar mucho más rápido, porque el entorno cambia mucho más rápido por este aceleramiento de las cosas. Entonces, la forma como piensan y cómo determinan sus decisiones los tomadores de decisión y los servidores públicos tiene que hacerse de una manera mucho más rápida, tienen que ajustarse. Las capacidades que tienen que desarrollar son nuevas. Lo que antes sabían ya no sirve en un entorno como el que estamos ahora. El proceso de toma de decisión se vuelve también mucho más complejo, porque hay que tomar decisiones de manera rápida, intuitiva y creativa, ¿no? Aspectos que a veces están disociados o desconectados de lo que es la práctica de la administración pública. Y finalmente, todos estos cambios pueden afectar la legitimidad de los propios operadores, porque algo que era una manera como funcionaba el Estado y los servidores públicos y que la sociedad lo reconocía como una práctica, se tiene que modificar. Y a veces se tiene que modificar muy rápido. Entonces la población puede restarle legitimidad a esa decisión, que es una decisión que puede ser razonable, pero le cambiaron las reglas de juego a la población. Y eso ya genera algunos elementos que podrían afectar la legitimidad de estas acciones, ¿no? Entonces vemos que en un contexto de turbulencia social, la forma como el gobierno tiene que actuar y las características que tienen que estar presentes, las características que tienen que tener los servidores públicos y en particular los tomadores de decisión en el gobierno son completamente distintas a las que existían antes. Entonces, la aplicación de una prospectiva, que en palabras de Godet es mirar acciones para los distintos futuros, es decir, lo que llamamos diferentes escenarios, todos los cuales involucran acción en el actual momento, en el presente, es absolutamente necesario. Si antes ya sabíamos que la prospectiva era una práctica que era recomendable, sobre todo en un país como el Perú, en donde estos aspectos asociados a la característica Bani y en donde la turbulencia social es un aspecto que está presente de manera recurrente, ya sabíamos que esto era necesario, pues hoy día, cuando esta turbulencia social está mucho más acelerada en todas las dimensiones, pues la aplicación de la prospectiva se vuelve todavía más relevante. Y en ese contexto, pues el hecho que CEPLAN desarrolle un documento de prospectiva, pues resulta siendo muy interesante, ¿no? Uno de los aspectos que plantea este documento, cuya carátula vemos en este momento, es una guía de prospectiva publicada el año pasado. Uno de los aspectos interesantes que nos plantea es que justamente establece cómo es que se tiene que aplicar la prospectiva en las guías de políticas y de planes. De hecho, vamos a ver ahorita una de política nacional. Eso es un aspecto muy interesante porque nos lleva de la mano de cómo aplicar la prospectiva, cosa que antes no existía. Y se ha aprovechado un importante espacio de mejora que existía en la orientación metodológica de ese plan. Ese es un primer aspecto. Y el otro aspecto que me parece interesante es esta parte de acá, donde podemos observar de una manera ya muy ordenada distintos métodos y técnicas, ya sea para la fase diagnóstico, para el análisis de futuro y para la definición del futuro deseado. De hecho, los talleres que anuncié hace unos minutos, lo que van a hacer es ponernos a practicar algunos de estos métodos y técnicas más populares, que son los que se utilizan en la construcción de la mirada prospectiva en los documentos de política y de planes, ¿no? Entonces, ahora, digamos, lo que tenemos es una forma en donde hay una clara orientación de cómo hacer esta prospectiva. Pero entonces acá construir el futuro deseado aplicando estos métodos y técnicas, pues es un desafío, ¿no? Es un desafío
porque no estamos acostumbrados a aplicar este tipo de técnicas en la acción estatal. Los funcionarios y servidores públicos en los ámbitos de planificación, específicamente, y en general los servidores funcionarios, no tenemos esta práctica de utilizar este tipo de instrumental. Por eso es que resulta desafiante. Aquí lo interesante es que el CEPLAN, al menos a nivel de planificación, en el marco del Sistema Nacional de Planificación, nos lleva un poco de la mano. Pero tengo que señalar que este instrumental se puede aplicar para otro sinfín de necesidades, de requerimientos. No son instrumentos que están únicamente pensados para aplicarlos en el marco de la prospectiva. Se pueden aplicar para otro tipo de propósitos, ¿no? Entonces, si queremos mirar cómo es que está planteado, lo interesante aquí es cómo es que nos lleva de la mano esta guía para poder hacer el futuro deseado a través de este proceso prospectivo. Y quiero mostrar en esta segunda y última parte de esta clase magistral cómo es en el caso de una política nacional, en una de las rutas metodológicas que nos plantea, ¿no? Lo que CEPLAN nos indica es la secuencia que tenemos que seguir, es decir, el tipo de metodologías o de instrumentos que tenemos que utilizar para poder efectivamente construir el futuro deseado, ¿no? En este caso, la ruta metodológica 1 para políticas nacionales. Y acá nos dice cuáles son las técnicas a utilizar, ¿no? Nos dice que para poder conocer cuáles las bases del problema que está haciendo materia de análisis, lo que nos está diciendo es que tenemos que aplicar primero el árbol de problemas, ¿no? El árbol de problemas es el que nosotros tenemos que primero aplicar para poder ver, estoy tratando de llegar ahí, pero no me permite, entonces vamos a ir por acá. Ya. Perdón, aquí está. Entonces, nos señala en esta guía, punto por punto, cómo es que nosotros, cómo es el tipo de instrumento que tenemos que aplicar, ¿no? Por ejemplo, el árbol de problemas, ¿no? Y lo interesante es que nos especifique, en este caso, para el problema público, cómo es que tengo que construir las causas que explican el problema público y nos lleva paso a paso cómo es que tenemos que desarrollar esta metodología, ¿no? Y da una explicación bastante interesante. El árbol de problemas es algo que ya se utiliza desde hace bastante tiempo. Esta es una metodología bastante popular, digamos, ¿no? Entonces, como que no nos genera no es algo que sea nuevo para nosotros. Pero sí la siguiente, ¿no? El siguiente que se utiliza es la de escaneo del horizonte. Esta es algo que no es tan popular, digamos, ¿no? Y lo interesante es que nos plantea paso a paso cómo tenemos que desarrollar este ejercicio de escaneo del horizonte, que básicamente es una descripción de lo que está pasando en el entorno del tema que está siendo materia de análisis, ¿no? La siguiente técnica que tenemos que aplicar es la que está referida a la rueda de futuros. Esto tiene que ver cómo nosotros establecemos los distintos escenarios a partir de las tendencias, ¿no? Y nos dice paso a paso cómo es que tenemos que hacer la identificación del cambio, todas las elementos que están asociados al tipo de ajuste que queremos hacer. Por eso, la forma que tiene es como una rueda. Por eso se habla de la metáfora de rueda de futuros, ¿no? Luego, nos plantea la técnica del backcasting, que es la que está referida a cómo determinamos el futuro deseado, ¿no? Es una manera en la cual yo establezco la visión a la que quiero llegar y, digamos, voy hacia atrás, tratando de ver los hitos que tengo que lograr para poder alcanzar esta visión de futuro. Esta es la técnica que nos señala que tenemos que plantear. Y por último nos dice la formulación de la matriz de importancia y gobernabilidad, ¿no? Esta es la que nos permite establecer ya la redacción de la imagen deseada, el futuro deseado, ¿no? Y bueno, es una técnica que nos
plantea una forma de cuadrante donde es que yo voy asignando esto, en lógica de importancia, en lógica de gobernanza, y nos da la pauta, ¿no? Esta guía lo que hace es que nos lleva paso a paso por cada una de las necesidades que tenemos a nivel de políticas nacionales y a nivel de los planes. Y eso es lo que resulta siendo una orientación muy directa a la manera como es que tenemos que construir nuestro futuro deseado, ¿no? Ciertamente con estas técnicas que nos está señalando el CEPLAN, se llena un importante espacio de mejora que era el que estaba referido a la manera como yo construyo el futuro deseado. ¿Cómo aplico los instrumentos de prospectiva? Desde la perspectiva que tenemos en la cátedra del curso de planeamiento estratégico, todavía hay algunos otros espacios de mejoras importantes, en particular el que está asociado a la construcción de los lineamientos de política. De hecho, ese es un aspecto que trabajamos en el curso de planeamiento estratégico en el sector público. Bueno, quería compartir con ustedes esta mirada. Me parece en ese sentido muy interesante poder determinar cómo en estos tiempos de volatilidad, fragilidad, ¿no? Todo lo que nos plantea este escenario, Bani, la turbulencia social que vivimos en el Perú, que se ha intensificado en los últimos años, hace pues que sea todavía mucho más necesario la aplicación de una mirada prospectiva. Así que estos aspectos son los que desarrollamos en el curso, y la aplicación de estas técnicas es lo que también vamos a ofrecer en las próximas semanas, cuando ya pongamos en producción y iniciemos la promoción de los talleres para hacer prospectiva, ¿no? Muy bien, con esto damos por concluido este masterclass y tenemos aquí algunas preguntas que vamos a revisar para un poco conocer las dudas que puedan haber surgido de esta presentación que hemos hecho. Y vamos a ver qué nos están planteando. Dice, acá hay ¿cuáles son los objetivos principales de utilizar la perspectiva en la elaboración de políticas públicas, ¿no? Bueno, el objetivo es tratar justamente de reducir esta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Cuanto más prolijas las herramientas, cuanto mayor los datos que tenemos para transformarlo en información para la toma de decisiones, estamos reduciendo las posibilidades de no errar, ¿no? Si ustedes revisan documentos internacionales de prospectiva, en realidad van a ver que las técnicas que se utilizan pues son bastante sólidas, ¿no? Yo he revisado al menos un par de esos documentos que predecían la posibilidad de un ataque, por ejemplo, de Hamas a Israel, ¿no? Entre otros escenarios. O sea, estaba muy descrito lo que meses después ocurría, porque justamente tienen estas técnicas muy sofisticadas para hacer prospectiva, ¿no? Entonces, el propósito es que podamos reducir las posibilidades de error al momento de hacer el diseño de políticas públicas. Profesor, ¿con eso significa que ya tenemos asegurado de que las cosas van a salir bien? No, eso significa que nuestro diseño está bastante bien hecho, pero el diseño es la primera parte de la película. La segunda parte es la implementación, y a veces los problemas están a nivel de implementación, ¿no? Esta perspectiva se utiliza mucho en otros países, ¿no? En países cercanos como Colombia o Chile, el uso de la prospectiva es una práctica bastante común dentro del Estado. En países miembros de la OCDE, la prospectiva es parte de la manera como se hace la planificación, ¿no? En otros países el tema de prospectiva está bastante más avanzado, ¿no? Los métodos de análisis de futuro y los métodos para la definición del futuro deseado, en realidad son métodos distintos, ¿no? La definición del futuro deseado, según la metodología de ese plan, es el entregable que tenemos que tener, ¿no? Para poder tener ese entregable, pues hay varias cosas previas que tenemos que desarrollar, ¿no?
De hecho, el CEPLAN los divide, como hemos mostrado, en estos métodos que por un lado están para el diagnóstico, el otro para el análisis del futuro. Es decir, lo que busco yo es ver a partir de este análisis, separarlo en piezas y entender las relaciones entre estas piezas. Ahí es donde están los aspectos asociados a tendencias, riesgos, oportunidades, ¿no? Eso es como que me da todos los posibles escenarios. La definición del futuro deseado es cuando sobre la base de estas otras técnicas, yo digo, esta es mi apuesta. Yo creo que este futuro es el que se va a plasmar. Claro, en el proceso de implementación, lo que puede ocurrir es que ese futuro por el cual yo aposté, en la medida que va pasando el tiempo, puede ser que las cosas no se vayan cumpliendo como yo había deseado, como yo había esperado. Por lo tanto, tengo la posibilidad de cambiar a otro escenario. Esa es la gracia de la perspectiva, ¿no? La planificación, dice Leonardo López, ¿no? La planificación es cómo yo establezco las acciones que voy a tomar a futuro. Esa es la definición de planificar. La prospectiva, por el contrario, lo que me dice es los distintos puntos de llegada, los escenarios de futuro, ¿no? Hay distintos puntos de llegada para los cuales yo tengo que tomar acción. Cada acción, las acciones van a ser diferentes porque son diferentes puntos de llegada. La prospectiva es justamente tener claro esos distintos puntos de llegada. La planificación es establecer las acciones que voy a dar frente al escenario que yo escogí, la selección del escenario futuro o la selección del futuro deseado, ¿no? Dice Lucas Segarra, ¿no? ¿Quién es el pilar en prospectiva? En realidad, el que ha desarrollado más el tema de prospectiva es Michael Godet. Es el que se considera pues el padre de la prospectiva. Si quieren tener una bibliografía más extensa, yo les sugiero que entren a la página de CEPLAN. Ahí pueden descargar el documento que les he mostrado, que tiene una buena referencia bibliográfica sobre esto, ¿no? Rafael Rivera habla del juicio de experto, ¿no? El método Delphi. Digamos, el método Delphi, pues, digamos, ¿cómo lo digo? Voy a decir de esta manera, ¿no? El Delphi en realidad es bien arbitrario. ¿A qué me refiero? Es que yo me baso en lo que dicen los expertos. Estoy asumiendo que los expertos son profesionales, académicos, que han investigado mucho sobre el tema y entonces tienen bastante información como para hacer una conjetura informada. O sea, lo que plantean es su juicio, es su verdad, sobre la base de la experiencia que tienen. Pero al final del día, el juicio de expertos o el Delphi es una arbitrariedad en el sentido que es el experto que dice. Obviamente que hay evidencia detrás que le permite decir eso, pero siempre termina siendo una arbitrariedad, ¿no? ¿Eso significa que está mal? No, no, porque justamente el método Delphi lo que hace es que frente a nada nos da una conjetura hecha por expertos que están bien informados sobre el tema. Entonces, en ese sentido, es válido y ese plan lo admite, ¿no? Dice Ana Ibarra, ¿no? Una pregunta muy pertinente. ¿Cómo planificas en un país que vive en permanente incertidumbre? Bueno, esa es la pregunta millón. ¿Cómo haces en un país como el Perú, que tenemos esta turbulencia social y que vivimos en este mundo volátil, con incertidumbre, con complejidad, con ambigüedad? Bueno, ¿cómo planificas? Justamente haciendo prospectiva. Pero no solamente es la planificación sobre esta base de prospectiva que te permite tener varios escenarios. Lo que normalmente no se dice, ¿ya?, es que los gestores que están actuando en un escenario de turbulencia, donde planificas con prospectiva sobre la base de escenario apuesta, las personas que tienen que actuar tienen que tener características que no son las que tienen ahora. Tienen que tener características que son distintas a lo que tiene un funcionario que opera en un entorno más estable y no en un entorno de turbulencia. Y es lo que señalé hace unos minutos, ¿no? Es un actor que se tiene que ajustar de manera permanente, que tiene que desarrollar nuevas capacidades, que tiene que tomar decisiones rápido, de manera intuitiva, de manera creativa, ¿no? Esas son características que tienen que estar en el funcionario. Entonces, no es tanto cómo planifico, que ya sabemos que es utilizando perspectiva, sino cuáles son las habilidades, capacidades y competencias
que tiene que tener la persona que tiene que planificar en ese escenario, ¿no? Y eso, la buena noticia es que eso se aprende. De hecho, el portafolio que tenemos de cursos en la Escuela de Gobierno está diseñado para que un profesional que participa, sigue los cursos que tenemos en la escuela, pueda desarrollar estas habilidades, capacidades y competencias. De hecho, este año estamos renovando, estamos innovando en el portafolio de la Escuela de Gobierno porque claramente es necesario que los cursos que se dicten nos permitan tener funcionarios con este nuevo perfil. Y es lo que nosotros en la escuela estamos por ofrecer en las próximas semanas, ¿no? Así que atentos con los nuevos cursos que van a salir, ¿no? Dice acá María Camargo, ¿no? La perspectiva sobre educación y su integración con los gobiernos regionales y locales. ¿Cómo debería plantearse si cada uno abusa de su autonomía? Bueno, el que abusa de su autonomía es parte de la turbulencia social, ¿no? Y la perspectiva en la educación pues tiene que tener estos escenarios. Nadie dijo que fuera fácil, ¿ya? Lo cierto es que aquí hay un elemento que es la base de todo. Ese elemento es que quienes están actuando en el proceso de toma de decisiones estén actuando de buena fe y lo que estén buscando sea el bienestar, en el caso de la educación, de los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Cuando ese supuesto se rompe, ahí las cosas se complican un poco. Entonces, ¿cuál es el camino? Cuando ese supuesto se rompe, es lo que se llama la incidencia de política. Es la acción ciudadana o de la sociedad civil organizado que le debe exigir a sus autoridades que tengan un comportamiento que esté alineado con la generación de bienestar en el público objetivo, ¿no? De milagros, ¿cómo podemos evaluar el impacto de las políticas públicas? Miren, en nuestro país hay muy pocos actores públicos que evalúan impactos. Probablemente el único que evalúa impactos de una manera seria y estructurada sea el MIDIS. El MIDIS tiene ya varios años trabajando con esta lógica de evidencia, hace estudios muy interesantes sobre evidencia, y hay varios de esos estudios, están en la página del MIDIS de evidencia, que hablan de impactos, ¿no? Pero de ahí no tenemos, los otros sectores, digamos que no tienen una práctica estructurada de evaluar los impactos de las políticas. De hecho, quien hace evaluación de resultados, más bien, es el Ministerio de Economía y Finanzas en los programas presupuestales, ¿no? Pero es una evaluación que está directamente asociada, lo cual no está mal, está directamente asociada a los efectos sobre el público objetivo, resultados. Pero los impactos en la sociedad, más bien, estos no son analizados, ¿no? Marco Cárdenas dice, no, mediante la perspectiva podríamos predecir, en realidad mediante la perspectiva lo que hacemos es establecemos los escenarios futuros, no los predecimos. Establecemos cuáles podrían ser los escenarios futuros, ¿no? Ana C., ¿cree que la perspectiva considero la implementación de políticas públicas de cara al incremento de la migración que hoy se está dando en el país, de cara a la crisis sociopolítica y económica que todo entendido antes se habló en plan? Bueno, la perspectiva lo que hace es, efectivamente, no está asociada a la implementación. La implementación es otro negocio. La perspectiva lo que hace es, me permite reunir información para poder establecer cuáles son los posibles escenarios. Definir criterios para saber cuál quiero yo que es el que se va a materializar. Y planificar, es decir, establecer las acciones de cara a ese escenario que creo yo que se podría materializar. Lo interesante es que en la medida que va pasando el tiempo, yo me doy cuenta que me equivoqué un poco. Y ese escenario que yo pensé no se materializa y va girando hacia otro escenario, entonces yo puedo girar mi curso de acción hacia ese otro escenario, ¿no? Eso es lo que tiene de bonito la perspectiva. Dice acá Ricardo Manuel, sería muy interesante aplicar la perspectiva en el sector público para combatir el índice. Claro, el tema de la seguridad ciudadana es un aspecto clarísimo donde se puede aplicar la perspectiva, ¿no? También señala Ricardo Manuel la posibilidad de aplicarlo para los efectos del megapuerto de Chancay, sin duda alguna. El tema del puerto de Chancay es algo que amerita un extenso estudio sobre perspectiva, ¿no? Bueno, hay algunas preguntas que ya se nos acaba el tiempo. Acá hay una última. Hoy en día, Carlos Arce dice, hoy en día tiene plena vigencia el enfoque de desarrollo territorial. Así es. Aunque no se aplica, tiene plena vigencia
pero no tenemos en realidad una forma práctica, no hay una metodología para la aplicación del enfoque territorial, aunque en la academia sí hay, pero el Estado no tiene una metodología, ¿no? Nosotros aquí en la escuela vamos a sacar en los próximos meses un curso de gobernanza territorial, donde trabajamos justamente la manera como aplicar este enfoque en la realidad de nuestro país, ¿no? Y sí, en la mirada del enfoque territorial, la perspectiva tiene un rol por el tema de los escenarios futuros y claramente ahí el liderazgo está de parte de las autoridades, digamos. El tema de la gobernanza territorial es muy interesante. El año pasado tuvimos un webinar al respecto con varios especialistas en el tema. Miren la página de YouTube de la escuela, ahí hay, este webinar estuvo súper interesante y planteó varios aspectos significativos en relación a la aplicación del enfoque territorial. Bueno, hay otras preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por lo que han planteado. Veo que han estado muy atentos, así que los esperamos en nuestro curso de planeamiento estratégico en el sector público. No se olviden, por favor, de marcar en el Google Forms que está en el chat sus preferencias en términos de las metodologías de prospectiva que quisieran ustedes que las podamos transformar en un taller para que podamos poner en práctica sobre elementos y aspectos reales este instrumental para prospectiva en cualquiera de esas tres dimensiones. Así que los espero en clase. Adelante contigo, María. Muchas gracias, profesor, y a todas las personas que se han conectado recientemente a la masterclass. Como última pregunta para poder reforzar, ¿cómo lo expuesto se verá reflejado en las clases del curso de planeamiento estratégico en el sector público? Bueno, como hemos visto, este tema de prospectiva, ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, ya tenemos una orientación bastante práctica y concreta por parte del CEPLAN en esta guía que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, nuestro curso de planeamiento estratégico lo que busca es que aquellos participantes que tienen un conocimiento inicial o intermedio de planificación estén o no estén dentro de las áreas de planificación en los sectores, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales, puedan tener una aproximación de nivel intermedio a lo que es la planificación, ¿no? Ahora le estamos incorporando este elemento con un nivel de desarrollo mayor de prospectiva. Entonces, es un curso que lo que busca es tener una mirada comprensiva, estructural y holística a lo que es la planificación estatal, y con esos ojos mirar el Sistema Nacional de Planificación y los documentos de planificación a nivel de políticas y a nivel de plan. Ciertamente nos concentramos en las políticas nacionales, pero desarrollamos también los aspectos de los planes, a nivel de los planes sectoriales, plan de desarrollo regional concertado y plan de desarrollo local concertado. Y el curso se concentra en un aspecto que resulta siendo esencial cuando hablamos de planificación, que es la determinación del problema público. Si el problema público no está bien formulado, en realidad las posibilidades de éxito son mínimas. Entonces le damos mucho énfasis, hacemos ejercicios, varios ejercicios, para el tema del problema público. Y el otro énfasis que le damos al curso es en la métrica. La métrica genera muchos dolores de cabeza para quienes recién se aproximan a este conocimiento, pero en realidad es algo que cuando uno empieza ya a desarrollarlo, a explicarlo, pues ya se vuelve algo bastante más accesible y cercano. Entonces el curso, el segundo elemento que le hace mucho énfasis es al tema de la métrica, ¿no? Entonces, los que egresan de este curso tienen un absoluto y pleno conocimiento de cómo se maneja el tema, cómo se determina un problema público, y también tienen un manejo con un nivel intermedio de los aspectos asociados a los indicadores a nivel de política, indicadores de resultado de impacto, y a nivel de gestión, indicadores de producto, ¿no? Y obviamente trabajamos el tema de la prospectiva. También mencionar que este año es inédito porque este curso se va a ver complementado con los talleres que ya he anunciado. Entonces, también es un curso que aquellas personas que ya llevaron el curso de planeamiento estratégico pueden entrar y
complementar sus conocimientos con los talleres que vamos a ofrecer en las próximas semanas. Muchas gracias, director. En línea a lo expuesto, nos gustaría compartir con ustedes la propuesta académica del curso de capacitación de planeamiento estratégico en el sector público. Para esto le brindo el pase a Wendy Quiñones. Adelante, Wendy. Buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en esta masterclass que se realiza en el marco de nuestra convocatoria del curso de capacitación Planeamiento Estratégico en el Sector Público, que está por iniciarse este lunes 13 de mayo. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación es de modalidad a distancia y es de 40 horas académicas. El profesor a cargo es el profesor Flavio Osejo Castillo, quien es magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Políticas Públicas en América Latina de la Universidad Oxford. Actualmente se desempeña como director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. La propuesta académica del curso de capacitación cuenta con un total de 40 horas académicas, el cual se divide en 32 horas sincrónicas de clases en vivo y 8 horas asincrónicas que corresponden a las evaluaciones. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. ¿Por qué estudiar el curso en la Escuela de Gobierno de la PUC? Es importante resaltar que somos la universidad número 1 del Perú según el QS World University Ranking de 2024. Contamos con una plana docente de alto nivel académico con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. La certificación digital otorgada al nombre de la Escuela de Gobierno de la PUC. Y respecto a la modalidad a distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también hay un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional y o internacional. El curso inicia este 13 de mayo. Los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán los martes y jueves de 7 a 10 de la noche y excepcionalmente el día lunes 10 y miércoles 12 de junio de 7 a 10 de la noche. La tarifa general es de 800 soles. Y actualmente contamos con un descuento del pronto pago hasta este viernes 10 de mayo con una inversión de 700 soles previa inscripción en nuestro campus virtual. Adicionalmente, para todos los participantes de este evento tenemos un descuento especial. El descuento grupal aplica a partir de 2 personas a más y la inversión por cada uno es de 650 soles. Para poder aplicar esa tarifa grupal, estamos dejando en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos. Esta tarifa exclusiva se va a encontrar vigente solo hasta el viernes 10 de mayo hasta las 5 de la tarde. Consideraciones importantes. Aplica solo a partir de 2 a más personas inscritas, no es válido para órdenes de servicio y se encuentra sujeto a previa evaluación del área responsable. Asimismo, tenemos en convocatoria el curso de Presupuesto Público por Resultados, que tiene fecha de inicio el día 20 de mayo y tiene también un descuento por pronto pago vigente. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestro teléfono 992-966-374 o al correo www.quinones@puc.edu.pe. Agradecerles nuevamente por su gentil atención y los esperamos en el curso de capacitación de planeamiento estratégico en el sector público. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Asimismo, hacemos hincapié a todas las personas conectadas que tienen un beneficio de acceder a nuestra tarifa grupal. Les dejamos el link en el chat para que puedan registrarse y acceder a esta promoción grupal. Muchas gracias a todos. Dejo en el chat los accesos directos de Wendy para que puedan resolver todas sus dudas y sus consultas. Y bueno, los animamos a ser parte de la comunidad de los alumnos de la Escuela de Gobierno PUC. Muy buenas noches y muchas gracias.